Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad.
Dios les bendiga en esta preciosa noche, mis amados hermanos. Espero que te hayas gozado con esa alabanza que hemos estado usando durante el mes de febrero, reforzando el tema la fidelidad. Y nos gozábamos el domingo cuando también cantábamos ese himno, especialmente en esa línea, en mi andar diario, en mi vida diaria. En cada situación que enfrento, en cada situación que vivo, me basta tu fidelidad. Como decía la línea de ese cántico, me basta tu fidelidad. Le damos gracias al Señor que Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él es fiel. La fidelidad es parte de su esencia. Entonces, aquí continuamos con este tema del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, lo que eso implica, lo que significa y cómo nos ayuda para serle fiel a Dios, que es el tema que hemos estado desarrollando durante este mes. Y estábamos culminando más o menos la semana pasada, partiendo de esta premisa para hilarla a la plática de la pasada semana. El poder del Espíritu Santo y cómo esto se traduce en nuestra neurobiología cerebral. Y decíamos que el poder del Espíritu Santo significa en su sentido más trascendental que hemos nacido de Él para poder vivir conforme al deseo y al plan de Dios. Mire, no se olvide de esa premisa o de ese principio. Si de todo lo que hemos hablado, esto es lo que tú te aprendes, es más que suficiente. Hemos logrado un gran paso. Tener presente que hemos nacido de Él para vivir de acuerdo al deseo y al plan de Él. Eso es bien importante para poder serle fiel a Dios. Entonces, no deberíamos permitir que nuestra alma, con todos los vaivenes que está sujeta al pecado, redefina ese propósito. Mi estado de ánimo ante las situaciones que vivo no redefine ese propósito. Las pruebas que enfrentamos, las vicisitudes que enfrentamos, los retos y los desafíos que enfrentamos no pueden redefinir ese propósito. Entonces, haciendo un paréntesis aquí para que puedas comprender, porque el tema es cómo el poder del Espíritu Santo, o sea, el poder del Espíritu Santo y cómo éste se manifiesta a través de nuestra neurobiología cerebral. Según análisis e investigaciones neurocientíficas, en el cerebro se activan e intervienen las siguientes funciones a causa de las actividades cerebrales. Miren, en la medida en que estamos viviendo aprendizajes, experiencias de vida, donde el Espíritu Santo las convierte, las transforma en enseñanzas, aprendizajes, creencias, mis amados, que van fortaleciendo mi fe, en la medida en que eso se está dando, en mi cerebro están ocurriendo unas variaciones en las ondas electromagnéticas de la corteza cerebral. Se están dando nuevas conexiones neuronales. El metabolismo neuronal está cambiando. El sistema de recompensa cerebral está activo ahí en cada experiencia, dándole sentido, significado, la expresión emocional, que a mayor impacto emocional de la experiencia vivida, será una memoria que me marcará y me servirá de referencia en mis procesos de aprendizaje nuevos, en los cambios que enfrente nuevo. De eso hablamos el miércoles.
mañana miércoles, así que puede conectarse a las 3 de la tarde porque estamos hablando de memorias, experiencias y aprendizajes. Mañana miércoles a las 3 de la tarde. Puede conectarse a la página y poder ver un poco más amplio sobre esto. Así que en la medida en que tenemos estas experiencias, también se están desencadenando procesos neurohormonales, variaciones en las funciones afectivas, cognitivas, ciclos de vigilia, cambios en el sistema de los neurotransmisores, cambios en las estructuras neuroanatómicas. Toda esa dinámica se está dando simultáneamente en esas experiencias vividas. Es importante saber que nuestra alma, que está ahí en ese sistema límbico, donde está la expresión de las emociones, sentimientos, donde opera la voluntad, como bien hemos aprendido, es en el alma, lo que está en la manifestación de las emociones, los sentimientos, la voluntad. Pues el alma viene a ser ese sistema límbico en el cerebro, esa área del sistema límbico. Entonces nuestra alma no puede administrar nuestra voluntad sabiamente. No tiene la capacidad de administrar la vida espiritual que proviene del Espíritu Santo, ya que el alma es constantemente influenciada por los ciclos de las sensaciones fisiológicas, como el hambre, la sed, el cansancio, estados variados emocionales, necesidades afectivas, memorias, pensamientos, emociones, experiencias, toda esa dinámica de vida externa e internamente pasa por el sistema límbico y siempre habrá una respuesta emocional, una memoria creada por esa respuesta emocional. Entonces no puede administrar los asuntos espirituales. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, mis amados, para manejar a través de nuestro espíritu de vida todos esos principios y verdades eternas de Dios que van gobernando sobre el alma de manera consciente, con entendimiento. Lo único que el Señor le pide a nuestra alma es que crea y le obedezca. En Juan 8:31 dice, Jesús decía a los judíos que habían creído, si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que cuando el Espíritu Santo se relaciona y comunica con nosotros, es estrictamente por los propósitos y los designios del Padre. El Espíritu Santo viene a ayudarme, y vuelvo y te repito y te recuerdo, mañana miércoles, hoy es martes 14, 15, 16, 17, mañana miércoles a las 3 de la tarde, conéctate con nuestra página para que puedas ver lo que mañana compartiremos porque complementa esto que te estoy diciendo aquí. Por lo tanto, la grande obra del Espíritu Santo es hacernos nacer a la verdadera vida espiritual, un nuevo nacimiento para esa vida espiritual. Si podemos tener una vida espiritual, es a causa de nuestra relación con el Espíritu Santo. Si no podemos tener una relación con Él, entonces nuestra vida a lo más que podrá llegar a ser es a una vida puramente religiosa. Y no fue para eso que vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a nuestras vidas para que practicáramos mejor una religión. El Espíritu Santo no vino a nuestra vida para establecer una religión. El Espíritu Santo no vino para sustentar una religión. Vino a restaurar una relación que se había perdido y a darnos una identidad de hijo en el nuevo nacimiento, a darnos una nueva posición y un nuevo propósito.
todo está centrado en el cumplimiento de nuestra fidelidad a Dios, quien nos escogió, nos llamó, nos salvó, nos redimió, nos hizo hijos, nos dio propósito. Por lo tanto, todo parte de la premisa de Él y gira hacia Él. Como te decía en las clases anteriores, solo con la ayuda del Espíritu Santo es que podemos mantenernos firmes, cumpliendo la voluntad del Padre Celestial, sus planes, sus propósitos, sus designios, sus intenciones, porque para eso nos dio una nueva vida. El Espíritu Santo, entonces ahí es que viene la capacitación, el empoderamiento, la manifestación de los dones, la vida, el fruto del Espíritu. Todo eso tiene un solo objetivo, un solo propósito, un solo cumplimiento: llevarnos a hacer su voluntad, cumplir sus planes, sus propósitos, sus intenciones. En Él, por Él y para Él hemos sido creados. Y es con la ayuda del Espíritu Santo, porque de lo contrario, repito, nuestra vida se vuelve una simple vida religiosa. Y para una vida religiosa tú no necesitas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para transformar, para equipar, para empoderar, para ir más allá de una vida religiosa. Y para que puedas ver la diferencia de lo que es una vida en el Espíritu y lo que es una vida puramente religiosa, pues mire, en una vida religiosa, el asunto del alma, cuando hablamos de la vida religiosa, el asunto principal es el alma. ¿Cómo me siento hoy? Si me siento de esta forma, si me siento de esta manera, hoy fluyo de acuerdo a lo que siento. Eso es una vida religiosa. Pero en la vida espiritual, el asunto principal es la vida espiritual de la persona. No depende de cómo se siente, porque entiende que sus emociones y sus estados de ánimo son respuesta de sus pensamientos, y ha aprendido a identificarlos, a analizarlos y a moldearlos por la palabra de Dios en base a sus promesas, y no vive por lo que siente, sino que aprende a vivir por fe. En la vida religiosa se sujeta a las tradiciones y costumbres humanas. Depende de las costumbres y de las tradiciones, de lo que dice la agenda, el almanaque, el calendario. Pero en una vida espiritual, todo se sujeta a los asuntos del Espíritu Santo, que constantemente se mueve en crecimiento, que nos desafía, nos empodera y nos lleva a una transformación de gloria en gloria, y no se sujeta a un calendario humano, porque vive de acuerdo a los designios de Dios. En una vida religiosa, esta se nutre solamente de liturgias, de ritos, de dogmas. Pero en una vida espiritual, esta se nutre de la intimidad, de la relación personal con Dios, de una vida de oración profunda y personal. La vida religiosa está basada en decisiones que están sujetas al escrutinio de los seres humanos. Pero en una vida espiritual, las decisiones provienen de los asuntos del Padre Celestial, a tono con el plan y el propósito de Él. En una vida religiosa existen múltiples marcos de referencias establecidos por congregaciones, por credos particulares. Pues allí lo hacen de esta forma, allá lo hacen de esta otra manera, allí se visten así, acá se visten de esta otra manera. Todo está basado en esas referencias establecidas por diferentes congregaciones. Pero la vida espiritual, aquella para la que vino el Espíritu Santo, los marcos de referencia son las promesas contenidas en las Escrituras sagradas. En la vida religiosa, en algunas prácticas religiosas, se le da peso al emocionalismo.
se hacen y establecen programas orientados al sensacionalismo y al emocionalismo. Pero en una vida del Espíritu, mis amados, lo que está puesto aquí sobre la mesa es la voluntad, los pensamientos y las emociones al servicio de Dios, para que las emociones, los pensamientos y la voluntad sean instrumentos para Él, que Él haga como Él quiera. Por lo tanto, el advenimiento, el derramamiento, la impartición del Espíritu Santo en este tiempo, mis amados hermanos, no es para practicar mejor una religión. No es para practicar mejor mi vida religiosa. No es para sustentar la religión que profeso llevar a cabo. Esa no es la razón por la cual el Espíritu fue derramado sin medida sobre nuestra vida. Él es el que nos ayuda, el que nos asiste, mis amados, el que restaura nuestra relación de confianza, comunión, de paz, reconciliación con Dios. Mire y observe esto y vamos resumiendo. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en Juan 14, 15 al 17 y 23 al 27. Ustedes demostrarán que me aman, y vamos a personalizar esa palabra, vamos a traerla a nuestra vida diaria, a nuestro hoy, a nuestra actualidad. Ustedes demostrarán que me aman, o sea, ustedes serán fieles si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo. Y escuche bien, que les envíe al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que siempre, escúcheme bien, porque eso está registrado así en la palabra. Y estoy leyendo en Juan capítulo 14, versículo 15, 17 y 23 al 27 en la traducción del lenguaje actual. Yo le pediría al Padre que envíe al Espíritu Santo para que siempre, siempre, siempre los ayude. Y siempre esté entre ustedes. Y pongo eso en mayúscula, en bold, para que lo tengas presente. Siempre los ayude. Momentos difíciles, momentos de gloria, valles de sombras de muerte o en la cima de la montaña, en caminos pedregosos como en lugares donde hayan espinos, en la victoria y en la celebración como en la prueba y en la aflicción. Siempre, siempre, siempre les ayude y siempre esté entre ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Significa que habrán falsas creencias que pretenderán gobernar nuestra vida, pero el Espíritu Santo siempre nos enseñará la verdad. Por lo tanto, Él está ahí para enseñarme la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que yo me ocupe en leer de la palabra. Por eso yo te motivo y constantemente te exhorto, lee la palabra, aunque no la entiendas, léela, porque el Espíritu Santo te ayudará, estará contigo y te enseñará esa verdad. El Espíritu Santo, yo te recomiendo, y lo he dicho en muchas ocasiones, pero hoy lo repito otra vez, lee. Comienza con el Evangelio de Juan, que es el que te estoy leyendo. Lee los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Léelo para que conozcas la vida de Jesús, para que conozcas a Jesús, cómo vivió, cómo tomó decisiones, cómo enfrentó los desafíos,
cómo respondía, cómo hablaba, cómo se ocupaba en ir al monte a orar, cómo se determinó hacer la voluntad del Padre Celestial. No estuvo exento a pruebas, aflicciones, dificultades, tentaciones, igual que tú y yo, fue sometido a toda clase de prueba y sufrimiento. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Qué enseñó? ¿Qué impartió en los evangelios? Léelo. Ahora que está esta Biblia electrónica, léelo en todas las versiones que puedas leerlo. Léelo en la Reina Valera 1960. Léelo en la traducción del lenguaje actual. Léelo en la traducción viviente, en la nueva versión internacional. Léelo en la Biblia amplificada si dominas el inglés. Léelo en todas las versiones. Ahora que estamos comenzando el año, proponte leer los evangelios. Léelos. Y luego lee los Hechos de los Apóstoles y léelo en todas las versiones. Ocúpate en leer, porque el Espíritu Santo te enseñará. Y sigue diciendo, los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, escucha bien, los que no creen en Dios y solo andan preocupados por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir el Espíritu porque no lo ven y no lo pueden conocer. Pero ustedes sí lo conocen. O sea, si yo voy a ocupar mi mente solo en las preocupaciones de este mundo, no podré recibir la revelación y la enseñanza del Espíritu. Porque el terreno que usa el Espíritu Santo para enseñarme la verdad de la palabra es el terreno de mis pensamientos. Y si el terreno de mis pensamientos está saturado con mis propias evaluaciones, con mi atención hacia las cosas de este mundo y lo que pasa, y en preocupaciones y ansiedades, ¿dónde el Espíritu Santo va a colocar la revelación de Dios? Entonces, ocúpate en la palabra para que el Espíritu te enseñe y te revele los pensamientos de Dios. Y dice aquí, pero ustedes, los que se ocupan en esa palabra, como dije ahorita, los que guardan mis mandamientos, los que se ocupan en la palabra, dice, ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y siempre estará en ustedes. Mire bien, lo voy a repetir. Él está entre ustedes, mora con ustedes y está en ustedes. Esa es la dimensión, porque el Espíritu Santo es Dios y es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. Por lo tanto, esa tercera persona de la Trinidad, no porque esté en tercer lugar, sino porque ha sido en nivel de revelación esa tercera persona, porque Dios es uno solo. Padre, Hijo, Espíritu, un solo Dios, no te me confundas, un solo Dios. Pero la forma en que Dios ha querido revelarse, el Padre que ofrendó al Hijo y el Hijo que dejó al Espíritu morando entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Les digo esto, dice Jesús, mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que les he enseñado. ¿Cómo te enseñará y cómo te recordará si tú no tienes nada almacenado? Por eso lee la palabra, lee el Evangelio, conoce al Espíritu Santo a través de los Evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice Jesús, les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que desea este mundo.
No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar, les dice Jesús. Por lo tanto, el trabajo del Espíritu Santo lo vemos revelado en Juan, entonces en el capítulo 16, del 4 al 16. Jesús está prometiendo en el capítulo 14, en el capítulo 16, y quiero que me acompañes, capítulo 16, versículo 4 al 16, estoy leyendo en un lenguaje actual. Dice Jesús, les digo esto para que cuando suceda, recuerden que ya se lo había dicho. Yo no les dije esto desde un principio porque estaba con ustedes, pero ahora regreso para estar con Dios mi Padre. Ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Sin embargo, se han puesto tristes cuando se los dije. En realidad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y los consolará no vendría. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Y cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado, porque Él vendrá a convencerlos de pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo, que soy inocente, por lo tanto Él me hará justicia. Finalmente, el Espíritu Santo mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y lo castigará. O sea, Él vendrá a convencer de pecado, a hacer justicia y juicio. Él convence de pecado al que aún no se ha reconciliado con Dios, le revela su condición de pecado, le muestra el camino de la reconciliación, el perdón, le acompaña en el arrepentimiento, lo inviste en un nuevo nacimiento y comienza a trabajar en él progresivamente, transformando desde adentro, enseñándole estos principios, empoderándolo y capacitándolo para que él lleve el mensaje de la palabra de la reconciliación también. O sea, lo que hice contigo, testifícalo con otros también. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Por lo tanto, dice él, finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y lo castigará. Y dice, yo por mi parte, dice Jesús, quiero decirles, o sea, yo por mi parte regreso a mi Padre y a ustedes no me verán. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad. O sea, Él les revelará, los guiará, le dará dirección, te asistirá en cada decisión, en cada elección, para que siempre vivan en la verdad. En otras palabras, Él te revelará, Él te dará dirección, consejo en tus elecciones diarias, traerá convicción de la decisión, si es correcta o no. Él no hablará por su propia cuenta porque Él trabaja en equipo. Dios es un equipo, Padre, Hijo, Espíritu. Él llevará al Padre, traerá del Padre. Como bien dice en Romano, a veces no sabemos cómo orar ni qué pedirle al Señor, pero el Espíritu ruega por nosotros con palabras que no podemos descifrar y lleva al Padre, y de acuerdo a la voluntad y el propósito del Padre, Él trae la respuesta a nuestra vida. Eso dice en Romanos 8 del 26 en adelante. Por lo tanto, Él trabaja en unidad, no habla por su propia cuenta, sino que les dirá
lo que oiga del Dios el Padre. Hay comunión plena. Y les enseñará lo que está por suceder. Mire, mis amados hermanos, esta porción bíblica es para que tú la agarres y la puedas digerir en el contexto actual en el que vivimos. Por eso mi interés, que va más allá del mío propio, y recibo una inquietud del Espíritu Santo para que ustedes puedan entender esto por la palabra de Dios. En el tiempo en que vivimos, ante los desafíos que estamos viviendo. Por eso te invité a que contextualizaras esta palabra, la personalizaras y la pusieras dentro de este escenario que nos ha tocado vivir hoy. Repito, Él les dirá lo que es la verdad. Él los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que oiga del Padre y les enseñará lo que está por suceder. Les dará revelación profética. Es lo que quiere decir eso. También les hará saber todo acerca de mí. Dará testimonio de mí. Está hablando Jesús. Y así me honrará. O sea, y así ustedes vivirán gobernados por el poder de la honra. Procurarán hacer, vivir, conducirse de tal manera que todo honre a Dios. Todo lo que es del Padre también es mío. O sea, no hay límites. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. Dentro de poco tiempo ustedes ya no me verán, pero un poco después volverán a verme, porque el fiel y verdadero regresa. ¿Y quiénes estarán con él? Los que fueron fieles hasta la muerte. Y como único yo puedo serle fiel a Dios es con la ayuda del Espíritu Santo, con todo esto que te acabo de leer directamente de la palabra, para que sepas cuál es el propósito principal de por qué Jesús prometió al Espíritu Santo y cuál es el trabajo principal del Espíritu Santo. Ayudarnos a serle fiel a Dios. Yo te invito en esta preciosa noche que le demos gracias a Dios por su Santo Espíritu y le pido al Señor que provoque en ti mayor pasión por leer la palabra. Y le pido al Espíritu Santo que cada vez que leas la palabra, Él te acompañe revelándote la verdad de Dios. Y por cada revelación que tengas, un nuevo aprendizaje cambie y transforme tu vida, te llene del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, y puedas seguir adelante día a día ante cada desafío, cada reto, cada situación, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, en comunión con el Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y el próximo martes estamos concluyendo este tema. Sean todos bendecidos y bendecidas.